Pues un poco comentar el tema de la alineación en la cuba, con los experimentos que yo he hecho, por si realizáis algún experimento, pues intentar alinear lo máximo posible. Es importante porque a la hora de realizar los resultados, el tema de la beta, pues, es importante tener una buena señal. Y os voy a comentar los 3 experimentos que he realizado. En primer lugar, tenemos un perfil de la cuba y tenemos el traductor y el hidrófono. Un primer experimento era desde una distancia cercana al traductor ir alejando el hidrófono y con ello conseguir una configuración de parámetros, energía, frecuencia, etc., en el cual se obtuviese una mínima variación en el ruido de la señal y unos parámetros de beta más fiables. Entonces, en una primera aproximación para alineación se partía del traductor en fijo y, por ejemplo, tenemos el hidrófono a esta distancia. Entonces, lo primero era que fuesen paralelos a la base. Una vez eso, en una distancia como esto va unido al brazo de la cuba. ¿Cómo consigue el paralelismo? ¿A ojo? No. En primer lugar, el paralelismo entre a la base sí. Otro método que fuese no conseguimos. En cuanto a la distancia, también un poco mirando desde este perfil hasta conseguir que la punta del hidrófono coincidiese con el centro del traductor. Cuando dices paralelismo a la base, ¿te refieres? Sí. Vale. El eje del traductor fuese paralelo a... Ahí habría una manera de mirando la señal. Mirando la señal, que la señal, a medida que vaya subiendo a lo largo que la señal no se vaya desplazando. Sería un primer intento. Sí, pero al ser paralelo sería así, ¿no? Estamos jugando con el giro este. Pero ese giro... Pero claro, este giro, tú la señal la estás midiendo con este, que tampoco tienes asegurado que fuese perfectamente paralelo a la base. O sea, que el hidrófono sea paralelo, eso no se puede hacer. O se podría hacer, quizá como este brazo sí que es vertical, con una escuadra conseguir guiarte con él. Claro, tendrías que mover el hidrófono y plantarlo contra una pared que sepas que es vertical. Yo creo que... De alguna manera. Sería una manera también un poco, pero para ángulo de ataque de esto, una opción que yo creo que es mejor es, si encontráis otro mejor, es, coloco el hidrófono aquí, lo muevo verticalmente hasta que maximizo la energía y entonces sé que estoy en el centro de la ¿verdad? A esta distancia. Ahora me lo llevo aquí, o sea, solo lo muevo horizontalmente, porque la cuba tengo un eje que sé que puedo mover horizontalmente solo, lo coloco aquí y sin moverlo vertical a la misma altura, si estoy en el centro, si sigo estando en el centro de delante, voy a tener energía máxima. Entonces, puedo hacer dos cosas, o lo puedo comprobar simplemente haciendo un batido y volviendo a punto de origen. Con el robotizado puedo hacer eso para recordar y sacar, digamos, el perfil de energía y comprobar que sigo estando en el máximo. Y si no lo estoy, entonces el truco es cambiar este ángulo. O sea, he llegado algunas veces a maximizar la señal que llega al hidrófono al separar una distancia y luego al acercarlo está completamente desalineado. Visualmente se observa que están desalineados, entonces ya no sé si eso sería correcto o... Una pregunta que tengo yo ahí. Pero eso es lo que estás diciendo tú pasaría aunque estuvieran inclinados. Sí, es decir, podemos hacerlo para inclinar también. Es decir, que el paralelismo con la base... Claro, no, ahí lo único que estamos buscando es que en 2 puntos estemos en el centro del haz. Que esos 2 puntos sean horizontales o tengan una trayectoria que sea. Independiente de o si estamos en el missing, incluso si estamos con el missing, la idea va a ser hacer esa misma idea en una línea, en un ángulo determinado, moviéndonos en X, Y digo yo, el paralelismo con la base no se puede hacer bajando el hidrófono hasta el final y luego subiendo. Abajo te aseguras que no está pegado a la cuba.
Ya, es Pero que si el intenta ser, el robot no puede chocar contra nada. se intenta ser No, muy no. exacto de todas Tiene maneras la goma. con eso, pero es que al final una cosa es cómo se alinea la carcasa y otra cosa es que el propio haz puede estar incluso Claro. y puede tener una cierta desviación también. Pero es que el criterio, yo creo, último es o sea, la referencia es el haz ultrasónico. Lo que tenemos que tener controlado es el haz, no ni la base ni nada. Eso es. El haz. No necesitamos otra referencia. Pero digo, incluso Pero- sin necesidad de hacer el barrido, a mano incluso lo vas viendo, ¿no? Donde está el máximo. Exactamente. Pero Tú tú puedes tener, puedes dejar esto quieto, a mano gira y así alineas. Después vuelve aquí. O sea, es iterativo porque cuando alineas aquí puedes estar desalineado aquí y volver un par de veces hasta que ya te los dos simultáneamente maximizados. Pero entonces, esto sería en caso de que, por ejemplo, el productor estuviese así y el hidrógeno así. Es lo que os referís. Que alinear el haz sería así, Sí, pero exactamente. a la hora de. Como la cuba tiene este movimiento, si tú tienes este ligero ya ángulo, cuando tú mueves esto, Sí. ya se te va a quedar desalineado. O sea, si tú porque te va a quedar aquí. bueno, si quieres tú forzar que haya un ángulo de 20 grados, pues nada, te mueves en X y Bueno, sí, calculamos lo el que coseno, sea. sí. Poniendo el ángulo. Bueno, parece que tienes que mover dos motores, ¿no? Sí, por pero eso, eso por es eso, más por eso el proceso iterativo de comprobar en dos posiciones para conseguir que esté a 0 grados. Vale, pues sí. Bueno, este sería con esta configuración. Luego ya incluyendo un material, por ejemplo en planta, se partiría, si está el traductor y el hidrógeno, se partiría con lo mismo de esto. Una vez que se tiene configurado esto, pues ya separamos la distancia que queramos. Normalmente sea un traductor no focalizado, una distancia que para eliminar campos cercanos, y luego tener en cuenta el espécimen y la distancia entre el espécimen y el hidrógeno para conseguir que no haya interferencias y conseguir que la señal se tome de manera adecuada. Ya la única consideración que habría que realizar, pienso que sería, una vez que ya tenemos hecha esta configuración, tenemos bien alineado, ahora tenemos que conseguir que la perpendicularidad entre el hidrógeno y la pared del espécimen sea perfecta también. O sea, girar el espécimen. Girar el espécimen hasta que se obtenga. Entonces, yo lo que hice fue mover el hidrógeno, por ejemplo, si lo tenemos inicialmente a una distancia de 1 centímetro, pues si conseguimos modificar con el brazo de la cuba, como tenemos precisión para mover en distancia, movemos, por ejemplo, 5 centímetros y se sigue manteniendo esta distancia, conseguimos que en esta dirección ya sería paralelo. Igualmente, si el espécimen lo tenemos aquí, tanto en esta dirección como luego en la dirección vertical, se haría lo mismo. Se movería en dirección vertical y se seguiría manteniendo la distancia de 1 centímetro. Por eso consideramos que fuese perpendicular. Porque algunos experimentos, una ligera modificación de la inclinación, varía el parámetro beta, por ejemplo, muchísimo. De orden de 2 o 3, por ejemplo, de 3 a 5, no sé. Y esto sería la segunda, y luego ya por última, si se quiere realizar un FESCAN, que es lo que yo también tengo un poco de duda, porque con el FESCAN ya tenemos, si tenemos un brazo dentro de la cuba que tiene fijo el traductor y el hidrógeno, entonces intentamos que lo que hemos comentado antes, que fuese la distancia, la orientación es adecuada para que la sea máximo, maximizarlo, y luego el espécimen igualmente sería situarlo y moverlo. Solo que con esta peculiaridad no podríamos acercar el hidrógeno al traductor porque bueno, como el sistema de movimiento en esta distancia no es demasiado preciso, porque si quitamos una palometa, movemos y luego la ajustamos, el ángulo varía. Parece que con el nuevo sistema podríamos tener Sí. ya automatizado Bueno, ese sí. movimiento. Y ya por último, igualmente que con este, movemos ya, hacemos un barrido en todo el plano, verificamos que la distancia es la que queremos y con eso ya empezamos a medir un poco la alineación de alguna cosa. Pues duda. Has dicho que la beta, los cambios de beta con una pequeña desviación del orden de 1 Uno, 2 sí. 1 2. Yo, una inclinación pequeñísima,
una pieza de metraquilato que tiene de espesor, creo que son 2 centímetros, al moverte 1 centímetro, había muchísima variación. Y empecé así, digo, ¿por qué puede ser? Y claro, es que esta capa la está incrementando, estás incrementando, claro. un ligero incremento, y se nota bastante. Que claro, a la vez más distancia, pues el rebote se produce después, si cogemos un determinado número de ciclos que tenemos en cuenta. Entonces es importante que esté bien. Vale, pues.